Bueno, primero gracias a ustedes que se tomaron el trabajo y el tiempo de venir este rato aquí con nosotras a charlar, porque queremos que sea una conversación que proponemos nosotros, pero que ustedes también intervengan, que ustedes también nos pregunten y nos interpelen a lo que vamos a hablar aquí, porque creo que es un tema que nosotras, y atrevo a decirlo, nos estamos pensando ahora. Es algo que hacemos, es nuestro quehacer, pero que aún así en el día a día nos volvemos a hacer las preguntas de cómo narrar, cómo representar, cómo contar esto, del dolor, cómo contar asuntos de derechos humanos. Entonces queremos que ustedes también sientan la libertad, no solo al final, sino en el momento en el que lo consideren, interrúmpanos y pregúntenos. Van a estar unas imágenes aquí, que son imágenes que nos compartieron Paula Pino y Angie, y cuando recogíamos estas imágenes, la apuesta o la premisa fue: recogamos imágenes que hablen no solo del cómic como producto final, sino del proceso de creación, porque no necesariamente es una cosa a la que uno tenga mucho acceso, cómo llegar a consolidar estos cómics que tienen que ver con investigación social y con periodismo, cómo se llega a esas historias en lenguaje de cómic. Entonces, pues como decía él, creo que es una presentación general de todas nosotras, de los espacios de trabajo en los que estamos, los que están ellas. Ani está en un lugar que ahorita estamos transformando desde lo gráfico, asuntos que tienen que ver con el día a día, con la realidad, y no solo la realidad, sino la realidad inmediata, la noticia o, digamos, la información que es como de política. Y Paula está en un espacio en el que se han pensado esta investigación social para configurar el cómic documental. Y es un espacio de creación que ha hablado mucho con la comunidad, que es interrelación de cómo la comunidad se puede llegar a configurar en la comunidad. Entonces yo les proponía que habláramos primero desde esos espacios en los que cada una está, que han configurado también como un espacio creativo, cómo han pensado, cómo han llegado a configurar estos relatos de periodismo gráfico y de cómic documental. Bueno, yo trabajo en un portal que desde el inicio quiso apostarle al dibujo y a la ilustración en vez de la fotografía, que es algo como raro en el periodismo, pues porque la fotografía aporta muchísimo a ese tipo de profesión. Pero desde el inicio me dijeron como no, mira que en Europa y en otros lugares la ilustración ha aportado un montón. ¿Por qué? Porque resulta que muchas de las situaciones que se dan, pues se dan cuando no hay una cámara inmediata y ningún reportero fotográfico está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar con esas historias a la gente que nos entienda mejor y que la información esté más clara, etcétera? Y ahí es donde pensamos, no, pues la ilustración y el cómic vienen a cumplir una tarea que ningún otro medio de expresión se lo puede robar. El cómic tiene sus como poderes, cada medio tiene sus poderes, ¿no? Pero el cómic tiene la ilustración también, entonces nosotros le hacemos la apuesta a informar por medio de esos medios. Perdón la redundancia. Y pues me he encontrado, realmente como decía Lina, estoy en proceso de aprendizaje, o sea, yo creo que puedo decir que somos de los primeros que estamos haciendo eso, pues obviamente hemos tenido errores, pero se está aprendiendo pues la mayoría. Y me he encontrado con que hay muchas historias, especialmente las que tienen un personaje principal, que realmente en cómic logramos expresar más allá de lo que podría ser una crónica escrita, de lo que podría ser un artículo, y pues llegamos a públicos que nos estamos dando cuenta que se estaban alejando de la noticia, de eso, porque pues hay generaciones que ya están cansadas de que les narren siempre lo mismo, llevan años escuchando las mismas cosas, pero entonces nosotros le apostamos a la transmedia, que son como otras formas, otros formatos para llegar a nuevos públicos, y hemos visto que ha funcionado. Realmente nosotros creíamos que nuestro público era cuarentón, pues porque los periodistas tienen como esa edad, y nos hemos dado cuenta que pues, la juventud está súper interesada en ese aspecto, entonces ahí vamos.
a través de un semillero, y ahí nuestra intención era poder hacer un puente entre la academia, o entre los textos puros y duros de la academia, con un formato mucho más accesible para otras personas que no pertenecen tanto a la academia. Entonces comenzamos con esa idea de querer hacer cómic para mostrar nuestros resultados de investigación. A través del tiempo encontramos que el cómic no solamente nos ha servido para eso, sino que encontramos que el cómic tiene muchas otras potencialidades, como por ejemplo creemos en la posibilidad que puede tener un cómic para transformar formas de pensar. Cuando se crean de hecho mundos ficticios, nos permiten viajar a esos mundos ficticios, pero regresar al nuestro y cuestionar cosas, pensar de maneras distintas. Entonces, para nosotros el cómic se vuelve también una forma de hacer activismo. Y así es más o menos como vamos dándole una mirada cada vez más distinta a lo que antes concebíamos que podía ser o que podía llegar a ser el cómic. Ahí tocas un punto, Paula, que es como que rompe a veces algunas ideas que hay sobre el cómic, que es el cómic como un espacio de creación autoral aislado, ¿cierto? Como el historietista o la historietista que está por allá lejos de la realidad dibujando solo o creando solo, pensando en una historia fuera del mundo en el que está habitando también, o haciéndose una idea particular del mundo. Y es eso, como el dibujo, como la persona creativa, la dibujante o incluso quienes están investigando pueden utilizar el cómic como una herramienta de comunicación antes de que se cree el producto final. Cómo se entabla ese proceso de creación, cómo se da esa conversación con la comunidad para llegar a configurar una historia, cómo se vuelve también el dibujo como mediador en un proceso de investigación a veces, o de formulación de una idea o de un gran tema. No sé si nos pudieran compartir como esos procesos creativos, ¿cierto? Andy tiene el medio en el que está en Coraje, tiene una forma de trabajo que es con periodistas, ¿cierto? Hay otras personas que están haciendo la investigación, los reportajes, las historias, y tienes esa posibilidad también de entrar a hacer esa interrelación con estos equipos de investigación. Como también el dibujante media ese proceso de investigación para proponer una idea que luego se va a plasmar en el libro. Y desde el caso de Paula, que también son espacios como colectivos y que entran a hacer como un trabajo de investigación directo con comunidad, ¿cómo se crea ese espacio de relación directo con la comunidad? ¿Han tenido posibilidades, por ejemplo, de dibujar con comunidad, de hacer propuestas ahí como de preguntas narrativas? Para también un poco invitar a las personas que están ahí a que se piensen en el cómic fuera de un espacio o un estudio de un taller aislado, sino cómo se ve el cómic también en interacción real con una comunidad, con una realidad directa. Pues el proceso creativo, al menos para la creación del último cómic, porque yo creo que cada vez que uno hace un trabajo aprende de lo que hizo. Entonces, en este último caso del proyecto que he estado realizando, para mí es muy complejo decir, partirlo por etapas, porque a veces pasa todo al mismo tiempo. A veces estoy pensando el tema, pero al mismo tiempo mientras estoy con las personas me ilustran para poder ver que ese no por ahí no es. O sea, las personas mismas me llegan y me dicen, es que esto no es así, esto es así, pero yo ya tenía una información que pensaba que quería representar en un cómic. Entonces, por ejemplo, para el último cómic que estuve realizando sobre el aborto, yo comencé con la intención de hacer un proyecto sobre violencias sexuales. Por distintas razones, por sentirme atravesada como mujer
todas estas violencias. Y finalmente, cuando yo estuve trabajando con los colectivos de mujeres en Cali, me di cuenta que en ese momento lo que a las mujeres les interesaba eran los trabajos de activismo, pero más asociados a la despenalización del aborto. Entonces, cuando ellas, por ejemplo, se preguntaban por qué será que vamos a pintar o qué frases vamos a poner en los murales, qué es lo que vamos a hacer, yo dije, es que esto es lo que les está interesando a ella, y en ese sentido yo me voy a una investigación pensando que tengo unas garantías, pero cuando llego no existen esas garantías. Para mí el cómic como tal, un proceso creativo de cómic, es una herramienta para la investigación. El cómic me permite investigar. El hecho de que yo, digamos, tenga que describir, que fue una de las cosas que me ayudó mucho para el proceso creativo, hacer algo así como una descripción etnográfica, pero va mucho más allá de esa descripción etnográfica, porque acá tengo que describir qué tipo de encuadres, qué colores, que son cosas que de pronto no se tienen muy en cuenta dentro de las descripciones etnográficas antropológicas convencionales. Entonces, hacer todas estas descripciones me ayudaron después a poder sintetizar la información, a decir esto es lo que quiero representar, esto no, y ahí es cuando me van dando más luces. El hecho de que, por ejemplo, yo vaya a dibujar y me enfrente con un dibujo donde, pues madre, no recuerdo cómo era que lucía esto, me obliga a regresar otra vez, me obliga a tener que ir a hablar otra vez con las personas. Entonces, hacer cómic permite investigar, y a eso es a lo que yo creo que he entendido mucho mejor con este último trabajo, porque el cómic no es simplemente un producto de una investigación, es también investigación en sí. Me encanta que lo hayas dejado ahí, porque quería enfocar el tema de investigación, creación, que Lina ha desarrollado mucho. Y es, bueno, ya en mi caso, que yo trabajo de la mano con periodistas, yo no voy a la fuente primaria, sino que ellos son los que van a la fuente primaria y me llega todo lo que ellos consideran que es importante contarle a las personas. Pero me ha pasado mucho que, bueno, yo les he pedido el favor, como, porfa, piénsenlo más visual, ¿no? O sea, si tú vas a entrevistar a alguien, mira cómo es su casa, mira cómo son sus gestos y esto, pero ese no es un trabajo que tenga interiorizado el periodista, es algo que tiene un dibujante, que como yo soy ilustrador. Entonces a veces me dicen, listo, este personaje, tenemos que contar la historia de este personaje porque es importante para tal comunidad. Y yo, ok, y empiezan todas las dudas. Yo, pero ¿cómo es la casa? Pero realmente, ¿cómo es que se viste? ¿Cómo es que se para? Y tengo que volver a los periodistas a que me cuenten lo que ellos capturaron. Y muchas veces ellos tienen que volver a la fuente primaria y preguntar como, no sé, algún detalle que es importante. Ellos me dicen, no, me mostró la foto impresiona. Yo quiero la foto para saber, para transmitir esa impresión también a los lectores. Entonces, con mi trabajo también me he encontrado con que cada periodista tiene su manera de contarme a mí las cosas, y eso claramente da también una línea para el producto final. Y algunos me pasan guiones, otros me cuentan así directamente, otros me pasan la crónica, y yo de ahí parto a hacer un guión gráfico. Entonces yo escribo viñeta 1, necesito que se vea el lugar, o sea, la panorámica del lugar para dar contexto, bueno, para que la narrativa me quede coherente, y ya van surgiendo esas inquietudes. Entonces voy muy de la mano con los periodistas y me he dado cuenta que, como les decía al principio, funciona mucho más. Digamos, yo no estoy de acuerdo con que todo se puede volver cómic. O sea, hay historias que pegan un montón para cómic, hay historias que para la crónica son increíbles. Y les voy a contar un ejemplo. Uno de los primeros cómics que hicimos en Vorágine era sobre la situación de COVID en la cárcel de Villavicencio. Yo dibujando, estaba provocado, como que logré transmitir el color que me causó la historia, y pues eso es mágico. No sé si ustedes hasta este momento tienen alguna pregunta o se han sentido cuestionados por algo que es escrito. No sé si tienen alguna.
sé si de pronto en las dinámicas que del medio tú has pensado o algún planteado que tú también estés ahí yendo hasta la primera fuente y o de pronto ya lo has hecho, de pronto no solamente en el medio sino en otro espacio, entonces también si lo has pensado, si se ha planteado, cómo te sentirías al respecto, o si ya lo has hecho, también qué diferencias encuentras cuando te cuentan la historia de título, tienes que ilustrar, o cuando uno hace una historia por tus propios medios y le ilustras cómo te sientes, cuáles son las diferencias. Sí, no. Muchas gracias, Erika, por esa pregunta, porque viene mucho de la diferencia de recibir de terceros o poder estar en el lugar. Sí, esa es la pregunta. Porque justamente antes de que nos reuniéramos, yo le estaba contando a María y a Paula que ellas vienen de la investigación, ¿no? Y yo siento que a mí, o sea, yo quiero ser periodista, pero porque no tengo la personalidad. Yo veo a los periodistas con los que trabajo, que son muy intensos. Yo digo, como que me faltan un montón de herramientas para llegar a construir toda una historia, pero si les he planteado como yo quiero ir porque yo soy la que va a tomar esos detalles visuales que van a hacer del cómic algo más entero, ¿sí? Yo he hecho algunos, de hecho la razón por la que yo estoy en Borges es porque hice unos intentos, si quieres ver hasta la última imagen, por ejemplo, esa fue algo que me pasó casual, y es que yo hacía servicio social en un hogar de niños que tenían diferentes tipos de maltrato, y había un niño paisa que le decían el paisa, y ese niño no me quería. O sea, yo iba a ayudarlos con las tareas y ese niño no me hablaba. Y yo como que ok, no me iba a obligar. Y un día estaba haciendo con los otros niños las tareas y él se me acercó y lo primero que me dijo fue, yo vi cómo mataron a mi papá. Así de y yo tenía 16 años, o sea, no sabía qué hacer en ese momento. Y yo como que solo vine a decirle como, ¿en serio? O sea, cuéntame, o sea, pues si se acercó a decirme eso, yo, ¿en serio? Y el niño me contó esa escena. Y mucho después, o sea, él estaba, o sea, el niño estaba súper nervioso, por eso ahora con las manos nerviosas. Digo, yo estaba con mi perrito, súper feliz, en mi casa, no sé qué. Llegaron estos tipos, mi mamá nunca me soltó. Yo me logré como colar por el vestido de mi mamá y como mataron a mi papá. Le dispararon a la persona. Y ya cuando yo empezó a caer en cuenta que yo creo que mi trabajo narra lo que ha pasado, claro, o sea, a mí me gusta mucho hablar de la infancia, porque bueno, me encuentro muy interesante todo el tema que empieza desde la infancia. Recordé eso y esto dice mucho, o sea, es la historia de muchos niños, se puede explicar a alguien que no tiene ni idea de lo que pasa acá, puede explicarle cosas. Entonces esa es la razón por la que estoy en Coraje, como que hablando de la investigación-creación, los periodistas se dieron cuenta como ni siquiera fue investigación, fue una anécdota, pero igual yo tuve como que buscar qué ha pasado en otros trabajos que he hecho ahorita, si quieres, uno que habla como de líderes sociales. Eso fue algo que se publicó en Coraje, que pues ningún periodista me ayudó ni nada, sino que estaban sonando mucho esta noticia de somos el país que más líderes sociales muertos tiene en el mundo, cuando salió esa cifra que todo el mundo ve. Y ningún periodista estaba trabajando en una historia sobre eso. Entonces yo dije como, voy a utilizar mis armas que pocas. Y pues estos son datos que salen súper fácil, o sea, simplemente pensé como si yo fuera una niña o que quisiera trabajar en algo no sé, para el desarrollo social, que estaría pensando en este momento. O sea, yo siempre suelo ir a la infancia como para hacer esas preguntas. Entonces dije, si yo fuera una niña y veo esa noticia, como están matando a toda la gente que quiere hacer algo aquí, ¿cómo que pensaría? Entonces busqué unos datos que salen súper fáciles, como el ambientalista que mataron, la líder indígena que mataron, el señor líder de su comunidad que mataron, y pues hice un cómic. Entonces sí es muy diferente cuando tú preguntas, sí es súper diferente cuando un periodista me transmite a cuando yo solita voy a la investigación. Y también les he planteado ese plan, es como el sueño que tengo ahorita de hacer un cómic pues, junto a una comunidad indígena, sí, suena muy chévere. Pero pues me faltan herramientas, igual ellos me han dicho pues, que me acompañan, pero sí son dinámicas súper diferentes.
como les contaba ahorita, cuando ellos me vienen a relatar mi historia, yo los molesto un montón. Además que he intentado en los cómics de Borja Negra, si se van a leer, se dan cuenta que al final casi siempre está el periodista diciéndome las razones por las cuales llegó a ese tema. Porque siempre les pregunto al final, pero ¿por qué te interesó eso? O sea, y ellos sí se quedan así. Porque sucede que el periodismo tradicional ha tenido como este tinte de ser una voz omnipresente, o sea, como que ni los sentimientos ni los pensamientos del periodista suelen caer en sus crónicas y en sus escritos, y más si son informativas, porque es más al dato, a cómo pasó la cosa. Sí, obviamente sí hay detallitos ahí que uno dice claramente el periodista está de un lado o del otro, pero no hay casi nada. Entonces, algo que ha marcado los cómics periodísticos ya grandes, por ejemplo, no sé si conocen Palestina o Super Seven, tienen que ir a ver cómics periodísticos. Es muy, algo súper fuerte es que el periodista es un personaje más, porque es que una persona que vivió algo va a reaccionar muy diferente frente a una periodista mujer, por ejemplo, a que un man llegue, a que llegue con la pinta diferente. O sea, el periodista es un sujeto activo durísimo que en lo escrito casi no se deja ver. Entonces, me ha gustado cómo agarrar eso, y al final yo les pregunto, ¿por qué llegaste a esa historia y qué piensas? De hecho, si nos pueden pasar, por favor, ¿no? ¿Dónde aparece un periodista? Bueno, en un cómic que hicimos sobre una población, en un cómic que hicimos sobre cómo en un pueblito que se llama Landillo hay un problema de minería extractiva durísimo. Bueno, ahí quiero que la pantalla, ¿sí? ¿Qué dice Landillo? Entonces, el periodista me llegó como, mira esta historia, yo quiero que sea cómic. Y de hecho le pregunté por qué quieres que sea cómic. Y me dijo, porque siento que lo gráfico es súper importante, porque hay un video donde la gente está llorando mientras le destruyen las casas. Y es súper doloroso ver. Y al final, pues le dije como, ¿cuáles son tus motivaciones y tú qué piensas? Y él me dijo de una forma, me parece el colmo que las multinacionales utilizan a nuestra gente para volverse millonaria, y hay un tema ahí que es que las multinacionales alemanas vienen a extraer y a hacer minería acá, y mientras ellos están cerrando sus minas allá. Entonces, como que a lo que quiero llegar es como que el periodista para mí es un personaje activo fundamental, no es solo el que me cuenta la historia y ya todo está agotado. No está en la presentación del tema, no está en esto. Pero otra vez hay una cosa que me parece muy buena que pensemos aquí, y es el asunto de la representación. Que yo no sé si ustedes en los cómics han leído, no sé si han leído cómic colombiano, si conocen cómic colombiano, no sé si se han sentido representadas en alguna historia, si sienten que eso está hablando de algo de ustedes, que ustedes tienen lugar ahí, que pueden verse como cercanas a ese más religión, no sé si les ha pasado. Pero me gustaría que habláramos de este asunto de la representación, porque ya desde el lugar de la creación, ¿cómo se piensa uno construir una historia que puede, uno que está hablando de la realidad, y dos, que puede ser cercana a la realidad de muchas otras personas en Colombia? O sea, ¿cómo hace uno ese puente para que ese dibujo y esa imagen realmente se hable de lo que somos como país, o de lo que somos como mujeres colombianas, o de lo que somos como infancia en Colombia, que es un tema que particularmente Andy ha trabajado mucho, y además creo que es una cosa, como ella lo dice, que me parece muy interesante, cómo volver a la infancia puede realmente generar empatía con las personas, con las lectoras o lectores de esas historias. Entonces es como un recurso de infancia, como representación. Y Paula, que se ha pensado ese lugar también de las mujeres y de la violencia de género también a la hora de representar. ¿Cómo llego yo a construir esa imagen? ¿Qué preguntas me tengo que hacer? ¿Qué elementos necesito para poder realmente dar cuenta de eso de lo que Otra vez. Es así porque, de hecho, les voy a contar una anécdota mía, de un comiquero que se llama Henry Díaz, que es espectacular. Y es una anécdota
quiero llevar a lugares, es genial. El libro se llama Caminos Condenados, por si quieren verlo. Y él siempre cuenta que él estaba dibujando y llegó un campesino pues, a mirar lo que estaba dibujando y dijo como, ¿ustedes por qué siempre dibujan a los campesinos parados así? Como que tenemos imaginarios súper fijos y pasa que en Colombia tenemos una diversidad atemorizante. O sea, de hecho yo me he enfrentado a, voy a dibujar eso, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿será que si lo hago con este tipo de rasgo, tal vez estoy diciendo otra cosa? Me pasó mucho con un cómic que aparece ahí, donde aparecen hartos de los que se llama Chao Racismo. Chao Racismo es una fundación que lucha contra el racismo, es caleña. Y cuando yo quería dibujarla fue como, no, o sea, obviamente el tema de la raza es una cosa desde que se tiene que tomar con el mayor respeto. Ahí está, miren allá, Chao Racismo. Entonces, yo tenía imaginarios sobre la población afrodescendiente, o sea, no se imaginan. Entonces, tuve que hacer un montón de investigación para arrancar todo ese cómic. Eso fue genial porque se lo mandamos al fundador y dijo como somos nosotros, o sea, así somos, esto es lo que pensamos, así es como hablamos. Algo que me han dicho mucho es como, obviamente cuando yo voy a hacer el guión, sí me tengo que inventar algunas cositas, porque yo no sé exactamente qué dijo la gente en un momento exacto de la historia. Entonces, por ejemplo, en Chao Racismo, ellos estaban mamados de que los problemas de cuando un medio decía algo racista, ellos decían como, oigan, ¿qué pasa? Y solo tenía que salir a disculparse, como, ay, en la transmisión de ayer, bla, 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 perdón. Y ellos dijeron, no, vamos a tomar acción legal. El fundador es un abogado, dijo, para que el medio que diga algo racista tiene que cumplir con algo legal. Entonces yo puse el personaje diciendo eso, como, no, vamos a llevar esto a nivel legal. Y me dijo, como, él dijo eso, y yo no sé, no, pero cuando me contaron cómo es su personalidad, sí, entonces él dijo, como, sí, dije así, o sea, yo estaba, de hecho, el detonador de la creación de esta fundación fue que en una revista, y no la creo, salió, no sé si se acuerdan, salió una fotografía de una de las familias más poderosas de Cali y al lado de la pusieron unas empleadas domésticas negras. Entonces, eso era como 2000, no me acuerdo, pero o sea, muy reciente, 2000. Entonces, eso fue en ese momento, yo como, no, ya no quería lo siento, sino ya lo leo. Entonces, sí fue chistoso que me lo preguntaron y él mismo respondió, sí, lo dije algo porque sí, no sé cuál. Entonces, lo de la representación tiene mucha investigación detrás. También pasó con la que se llama La prisionera Bogotá. De hecho, esa tiene una anécdota también chévere, porque es la historia de una trabajadora doméstica que a ella se la llevaron desde chiquita a los 10 años se la llevaron a trabajar para la familia, pues obviamente de plata. Y no, eso no es, pero no, tranquilo, solo la Marcelina se salió y en esa el título era diferente. El título era como la trabajadora, porque la historia es que, bueno, empezó desde chiquita, tuvo que sufrir mucho maltrato, mucha estigmatización, y ahora es una de las más duras en un colectivo que lucha por los derechos laborales de esa población, de las trabajadoras domésticas. Entonces, empezando porque vimos también el texto y fue como, pero estamos hablando, o sea, es chévere que la gente conozca a Marcelina, o sea, cómo se ve, cómo son sus hijos, en qué clase de casas le tocó trabajar, cómo la casa, y ahí dimos un COVID, o sea, necesitamos que la gente tenga una cara de Marcelina. Y entonces el título iba a ser más relacionado con trabajadoras domésticas, pero la última familia con la que trabajó, que era una bogotana, bueno, ella se embarazó y muy campantes las señoras de la casa le dijeron como, ay, no, nosotros la necesitamos, o sea, usted no sabe que se puede abortar, o sea, porque hay una clínica acá que lo hace así. Y entonces ella se pegó la ofendida porque ella claramente no iba a abortar. Y yo le dije que eso como eso es muy fuerte, o sea, yo sé que aborto, pero parece súper agresivo que alguien venga a decirte que no quiero abortar. Entonces, ahí siempre como sí es muy fuerte, entonces la obligaron a abortar, ¿no? Y de ahí también surge la abortada, porque la con los niños y eso. Entonces, sí, la representación lleva atrás un montón de investigación que tal vez no se ve, porque lo vamos por hecho cuando abrimos un cómic, es como que obvio si la gente se ve, pero no, muchas veces cuando uno va a la página de blanco empieza a surgir
Pues a propósito de eso que acabas de decir, es que muchas veces las mismas personas que hacen cómic no saben, o sea, el racismo es tan arraigado así, que no saben hacer gente afro, no saben hacer narices, ni bocas, ni colores. Yo no sé hacer gente afro y me preocupa. Entonces, son cosas que uno tiene que también irse cuestionando la manera en la que estamos representando y cómo estamos representando. Representar, uno puede representar cualquier cosa, como quiera, pero... Súper feliz porque tomó la decisión de enfrentarse a esta familia que quería que votara y pues ganó su decisión como mujer, ¿no? En otro cómic que hice sobre los porteros de caña, que sufre, Dios mío, era como, claro, el maltrato, pero al final están dando su sindicato y están sacando sus leyes y día a día. Entonces me parece un punto extraordinario que nombraste. Yo sí, justo al final de los cómics que leo, busco eso, pero ¿qué va la historia de esas personas? Al punto en que lo narraron, que quisieron resaltar al final. No, yo sí tengo varios ejemplos en los que no se quedan en el dolor. Justo ayer hablaba de un cómic nuevo que se llama Rascal, que es la historia de una mujer en Corea, y claro, es el sufrimiento y todo, pero al final, ¿cómo va la política en cuanto a su lucha? Y ella en que está emocional está ahora, muy importante, chévere. Yo voy a mencionar algunas palabras que precisamente decía salir de ese taller y es ¿para qué? Yo para qué estoy contando esta historia, ¿cierto? Y finalmente la pregunta de la representación. Yo estoy representando a esta comunidad ¿para qué? Para que se vean el dolor, para que tengan este elemento para narrarse, para hacer memoria de su comunidad, de su historia, para que, cuál es el sentido de esta representación. Y pues quiero invitarles también el trabajo de Paula, pueden seguirlo, buscarlas en Instagram, está como Leche Colectivo. El trabajo de Andy puede seguirlo por Andy, pero también lo pueden seguir a ella en Instagram como Andy Pic. Y hablando de ese asunto de la representación, quiero invitarles también a que busquen en línea, que está para descargar un cómic que salió, no ahorita final, sino que salió en el proceso de la Comisión de la Verdad, que se llama La Hora de las Lavanderas. Es un cómic que tiene muchos productos asociados, ahí están los cantos de las lavanderas, que es de una comunidad en Turbo, una comunidad de lavanderas, pues de mujeres que encuentran en este oficio de lavar una manera para resistir precisamente eso que tiene que ver con la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces es un cómic que habla de la representación de la comunidad afro, de la representación de violencia sexual en el conflicto armado, pero que habla también de la resistencia y de la resistencia de las noticias. Hay muchos casos de cómic colombiano que hablan de eso, de violencia, que hablan de representación también de comunidades. Yo pues quiero invitarles a que busquen, a que sigan en redes estos trabajos de estas mujeres de los colectivos en los que están, de los medios en los que están, en el caso de Orange, porque ahí también se están conectando con lo que está pasando gráficamente y con lo que está pasando socialmente. No sé si tienen una pregunta, si quieren hacer algún comentario más. Las personas que se encargan atrás paradas, bienvenidas, también hacen parte de esta gran conversación. ¿Quieres preguntar algo? ¿Preguntar algo? Si llegas tarde. Bueno, felicitarlas y sí, lo que estaban diciendo ahora, que a esas historias siempre colocarles algo de silencio. Sí, yo no escribo poesía, pero yo digo, pues hay muchas cosas tristes y han pasado cosas tristes en mi vida, y siguen pasando, pero entonces escribir sobre la posibilidad de que haya una cosa buena para hacer, para que esta persona siga adelante, o para que si otras personas encuentren un mundo mejor, que sea un ejemplo de
no de dolor, sino de futuro mejor para ellos. Gracias. Muchas gracias por ese comentario. No sé si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo. ¿No? ¿Ustedes quieren comentar algo más? Pues a mí me gusta cerrar, casi siempre con, y de hecho en los talleres siempre pongo a la gente a rayar así, ay, yo no sé dibujar, todos podemos dibujar, así sea, es válido, sí, mamarracho, muy bien, mamarracho, sí, porque me gusta mucho enfatizar en que nuestras vidas, por muy aburridas que creamos que sean, por muy alejadas de todo lo que pasa en nuestro contexto que creamos, la propia experiencia siempre dice mucho. Entonces me gustaría invitarlos a analizarse, a ir adentro para tener una mejor perspectiva para narrar las historias. Y el cómic tiene mucho de eso, o sea, de hecho los que yo considero los mejores cómics vienen de adentro, no de demasiado tal persona, no, sino de yo, frente a lo que yo he vivido, como la historia de esa otra persona. Y ya, así es como creo que logramos empatía y conectar de una manera más profunda, invitarlos a que miren sus propias historias y que hagan mucho cómic. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Ana. No, muchísimas gracias a todos por venir. No esperábamos, o yo no esperaba que pues, se quedaran tantas personas. Nos alegra muchísimo. Ojalá todas se animaran a poder realizar cómic, poder hacer experimentación. Mañana también vamos a hacer un taller. Muchas gracias.